que es en buena medida la posición en la que estamos, y lo que profundiza Santos, pues es una concepción tremendamente retardataria, regresiva, reaccionaria, por lo que uno lo pide, que se explica porque es la manera de adecuar el país a las políticas de globalización, del control global del capital financiero, del Fondo Monetario, del imperialismo norteamericano, etc. Ese va a ser como el esquema de la charla. Voy a hacer lo posible porque no haya una sola cifra en la charla para facilitar las cosas. Tengo aquí todas las cifras se consiguen por todas partes. Pienso que es interesante hacer un esfuerzo en la parte conceptual del asunto para que se entienda qué es lo que hay que hacer. Y por último, pues voy a expresar la importancia de la movilización. Estamos ante una agresión brutal, de las más grandes que se haya hecho contra este país en la historia de Colombia, y nos tiene que quedar como alternativa la movilización civil, democrática, civilizada, pacífica, etcétera, pero finalmente la movilización. Antes de entrar en materia, un favor. Yo sobre estos temas escribo y envío muchas cosas por correo electrónico, y por ahí puedo también, tener un vínculo con ustedes. Entonces, les pido el favor a algunos de que los que quieran poner a circular una hoja, y los que quieran poner allí su dirección electrónica, solo los que quieran. Si ponen su dirección electrónica, me la entregan al final, y yo por ahí les envío, por ahí podemos mantener una comunicación, digamos, bilateral, y sobre estos temas les envío la información que considere valiosa. Bueno, entremos ya en materia. En primer término, ¿cuál es la situación de la universidad en Colombia? Me voy a concentrar en la universidad, no porque la base y la medida no sean importantes, sino por razones de tiempo. Entonces me voy a concentrar en la universidad. ¿Cuál es la situación de la universidad en Colombia en los últimos años? Las cifras nos muestran que aproximadamente la mitad de los estudiantes universitarios colombianos están en universidades privadas y la otra mitad en públicas. Uno puede asegurar sin temor a equivocarse que la casi totalidad de los que están en privadas no es porque quieran estar en privadas, sino porque los obligaron a estar en privadas, porque no hay cupos suficientes en las universidades públicas. No digo que todos, pero sí digo que casi todos. Esa es la realidad. O sea, que uno lo primero que puede enfocar es que el Estado no ha estado cumpliendo como debiera su función de ofrecer la educación pública a todos los habitantes del país, y en la práctica pues ha habido un avance inmenso de la privatización. Las cifras pues son absolutamente elocuentes en ese sentido. La otra característica principal de las universidades públicas es la privatización de las universidades públicas por la puerta de atrás. Hay una cosa en la que estoy insistiendo: una universidad es pública no porque en la puerta diga universidad pública, superpública y hipermega pública. Una universidad pública sí contiene los elementos fundamentales que crearon la educación pública. Unas ciertas características que voy a explicar ahora, sin las cuales pues la universidad pública va perdiendo su naturaleza de pública y se va convirtiendo en una universidad privada de un tipo especial con un rótulo especial. ¿Qué quiero decir cuando señalo que las universidades públicas se han venido privatizando? Quiero decir que desde el año de 1993, o incluso desde antes, pero es muy notorio en el 93, con la ley 30, que es una ley que la hace este trío: el presidente César Gaviria, Juan Manuel Santos ministro, y Álvaro Uribe ponente, pues uno de los jefes del Congreso colombiano. O sea, este trío nos lleva haciendo daños ya bastante tiempo, hay que hacerles ese reconocimiento. Y lo que hizo la ley 30 fue que congeló los recursos para las universidades públicas. ¿Cuáles recursos? Los recursos públicos. Los congeló en términos relativos, pero los congeló. Eso ha hecho que en todos estos años las universidades públicas hayan tenido que irse inventando formas de autofinanciación, que finalmente son formas de privatización. Voy a mencionar algunos que han ido haciendo que las universidades públicas se parezcan, como lo voy a explicar, a las privadas. Ha sucedido de entrada el aumento de las matrículas. O sea, hoy las matrículas de las universidades públicas
son bastante más altas que las que eran hace 20 años. Esa es una forma de privatización porque excluye a muchísimos colombianos de ingresos menores. Más cobros por otros tipos. Las universidades se han ido llenando de cobros, no sé, recibos, papeles, habilitaciones, vainas, ¿cierto?, que han ido aumentando sus costos de una u otra manera. Los posgrados de las universidades públicas están definitivamente privatizados. Si ustedes comparan la matrícula de los posgrados de las universidades públicas con los posgrados de las universidades privadas, se han vuelto muy parecidos, son muy altos. O sea, ya el estudiante del común no puede pagar posgrado de universidad pública, y mucho menos privado. Vienen también disminuciones en todo lo que tiene que ver con el bienestar universitario, que son formas de respaldo a la educación, que son formas muy democráticas y muy importantes. Aquí esas nos han intentado estigmatizarlas como cosas del paternalismo, pero por supuesto que es clave que los estudiantes puedan comer, puedan dormir, tengan como acceso a las fotocopias, a una serie de cosas que son parte o deben ser parte de la garantía de que el estudiante pueda estudiar con comodidades, con facilidades, para que pueda rendir de la mejor manera en la institución educativa. El deterioro de bibliotecas, laboratorios, pasantías, viajes de estudio, etcétera, es absolutamente evidente. Eso también, como lo voy a explicar más adelante, son políticas de privatización. Se ha vuelto muy fuerte también una cosa que al final termina volviéndose negativa, que es todo lo que se conoce como la extensión, o sea, la universidad haciendo negocios para conseguirse plata. Yo no me opongo a que una universidad pueda tener contratos por fuera de la universidad. Lo que pasa es que cuando eso empieza a volverse determinante, empieza a suceder que la universidad empieza a aceptar actividades que no debe aceptar. En este momento hay un ejemplo clásico en Colombia, y es la Universidad de Caldas contrató con la Global Chanti, esta transnacional de la minería, un estudio para ganarse 2.500 millones de pesos, un estudio que yo pienso que la universidad no debería realizar, pero que como si fuera poco contiene una cláusula de confidencialidad. O sea que lo que la universidad encuentra en el estudio no puede ser de conocimiento público si no lo permite la Global Chanti. Entonces, cuando una universidad empieza a hacer negocios que hay que dejar escondidos, entonces pues de qué tipo de cosas estamos hablando. Y hay un último factor que quiero mencionar como parte de la privatización, que es gravísimo, que es la disminución de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva en la nómina de la universidad, y el aumento de catedráticos vocacionales. Eso cada universidad tiene un nombre distinto, yo no sé aquí cómo los llaman, pero son profesores que solo les pagan lo que llamamos la hora fija. O sea, profesores que no es culpa de ellos, así nos obliga la sociedad, ¿cierto? Para poderse ganar la vida tienen que dedicar 8 y 10 y más horas de clase al día. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿y a qué horas preparan las clases? ¿Y a qué horas conversan con los estudiantes? Sea una característica importante y fundamento de cualquier universidad, pero de calidad, es que haya mucho. Si no todos, casi todos los profesores deben ser de tiempo completo, con cargas de horas fijas que no sean muy altas, para que quede tiempo para estudiar. Si ustedes revisan mi hoja de vida, encontrarán que yo fui profesor de una producción académica bastante alta en la Universidad Nacional, publiqué varios libros, investigaciones, cosas, pero es que yo era un profesor que tenía, digamos, 10, 12 horas fijas a la semana, y el resto de la jornada de trabajo me la pagaban para investigar, para estudiar, para escribir, para preparar las clases, etcétera, etcétera, que es la base de cualquier docencia medianamente decente, digamos. Entonces, si uno mira este conjunto de cosas y le pone un igual, todo esto que yo acabo de decir es igual a qué? A deterioro de la calidad de la educación. A deterioro de la calidad de la educación. Entonces aquí hay que decir una cosa que es como de perogrullo, pero hay que decirla porque se olvida. La educación es uno de los pilares del desarrollo. El conocimiento, digamos, pero la educación, el aparato educativo es el principal instrumento de creación y transmisión del conocimiento en una sociedad, uno de los principales. ¿Sí? Eso es en el entendido de que estamos hablando de educación de alta calidad. ¿Sí? Muchos ingenieros desarrollan un país, pero si no se les caen los puentes, ¿cierto? Porque si los ingenieros son mediocres y se les caen los puentes,
pues ¿de qué desarrollo estamos hablando? Entonces, este problema de la privatización, como lo voy a insistir más adelante, en cuanto a la calidad de la educación, en la universidad privada lo que produce por norma es educación de mala calidad, exceptuando unas pocas universidades privadas de alto nivel. Y en la educación pública, en la medida en que se deteriora la financiación de la universidad, se deteriora también la calidad de la universidad. Entonces, si ustedes miran la estadística de las transferencias del Estado a la educación en Colombia, vienen disminuyendo hasta el punto de que ya hay universidades públicas peor financiadas que las malas universidades privadas de Granada. O sea, universidades públicas que empiezan a parecerse a las universidades de Granada. Porque vuelvo con mi cuento, lo que hace pública una universidad, realmente pública, es una serie de características como la gratuidad, pero se supone que la calidad es inherente al asunto. O sea, si una universidad pública no es de alta calidad, es una especie de estafa frente al concepto, como lo voy a explicar en este momento. Es una especie de negación de la idea de la universidad o de la educación pública. Este es, digamos, el diagnóstico, así es como estamos. Llega el doctor Santos, que en muchísimas cosas es por lo menos igual a Uribe, y en otras no pocas cada vez más es peor que Uribe, cosa que ya es mucha gracia, ¿cierto? Sí, es realmente una cosa que es impresionante. Lo que propone Santos para la universidad no se atrevió a proponerlo Uribe. Le dio vergüenza, le dio pena, y vamos a ver qué es la propuesta, y ustedes me van a dar la razón, que realmente se trata de una cosa muy retrasada. La propuesta de Santos con respecto a las universidades públicas, que es lo que está en la ley, y voy a centrarme en el tema financiero. Ahí hay más aspectos, pero me voy a centrar en el financiero por razones de tiempo. Hay un problema de autonomía muy grave en la reforma, o sea, de avasallaje, de control del Estado sobre la universidad, y eso es muy retratado. Pero me voy a centrar, repito, en la parte financiera. ¿Qué es lo que propone Santos en la parte financiera? Santos, para la universidad pública, ¿qué es lo que dice? Que les va a dar unos pesos a las universidades públicas, pero les va a exigir nuevos costos, nuevos gastos superiores a los nuevos pesos que les va a dar. Y como las universidades públicas ya están en una crisis financiera gravísima, que los rectores calculan en un déficit superior a 700.000 millones de pesos, lo que viene en la reforma de Santos a la educación superior pública es más estrangulamiento financiero, más problemas financieros que al final redundan en peor calidad de la educación. Este es, digamos, el primer punto que señala la reforma de Santos con respecto a la educación pública, o sea, más privatización. Ustedes oyen a Santos y a la ministra todo el tiempo diciendo, no es privatización, no es privatización. Nos tratan como idiotas. Es que hay distintas formas de privatizar, como voy a ir insistiendo a lo largo de la charla. Cuando yo estrangulo financieramente a la universidad, la estoy empujando hacia prácticas de universidad agraria, o sea, de universidad privada, y esa es una forma de privatizar. Por ejemplo, el predominio, la presencia muy grande de profesores de cátedra es propio de la universidad privada de bajo costo. No puede funcionar de otra manera. O sea que en eso la universidad pública se está privatizando. Con respecto a las universidades privadas, ¿cuál es la propuesta de Santos? La propuesta básica que decía, las universidades privadas con ánimo de lucro, o sea, universidades privadas como negocio. La ministra, que a ratos pareciera que no sabe nada, pero que yo pienso que lo que pasa es que sabe mucho, ¿sí? Que es muy astuta. Entonces dice, universidad privada con ánimo de lucro y de alta calidad. O sea, la cuadratura del círculo, blanco pero negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es fácil de demostrar esto, lo entiende cualquiera, que las universidades, cuando son con ánimo de lucro, el propósito no es la alta calidad, sino el lucro. Es así de simple. O sea, cuando una cosa tiene como propósito el lucro o la ganancia, el propósito no es la cosa, sino la ganancia. O sea, lo que van a hacer con las universidades es lo que hicieron ya con la salud. Entonces, la ley 100 de salud no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos, que es distinto. Y la gerente de una EPS al final
los accionistas no le preguntan cuánta gente se curó, cuánta gente se les salvó la vida, sino cuánta plata ganaron. O sea, lo que les interesa no es que haya salud, sino que suene la registradora. Bueno, lo mismo pasa con las universidades privadas con ánimo de lucro. Es lo mismo que pasa. ¿Cuál es la ecuación? Si yo soy rector de una universidad privada con ánimo de lucro, ¿cuál es la ecuación que tengo que desarrollar? Por un lado, subir la matrícula todo lo que pueda, y por otro lado, disminuir el gasto todo lo que pueda, para que en esa relación aumente la ganancia. ¿Qué es reducir el gasto todo lo que pueda? Reducir la calidad de la educación, porque finalmente son los dos costos. Es decir, un profesor de tiempo completo puede valer 3 o 4 o 5 veces lo que valen los catedráticos, por la misma, aparentemente por la misma cosa, por la misma función. Sí, lo que pasa es que la calidad, por supuesto, que se está transmitiendo de conocimientos es por completo diferente. O sea que se puede demostrar hasta la saciedad que esa idea de la educación con ánimo de lucro riñe en casi todos los casos con la educación de alta calidad. Digo que casi todos los casos, ¿por qué? Porque es verdad que yo puedo tener universidades privadas con ánimo de lucro de muy alta calidad, pero esas son 3 o 4 donde las matrículas son tan altas que alcanza para el gran lucro y para la alta calidad. Pero como esa no es la norma, porque el resto de la gente es pobre o semipobre o a duras penas medio sobrevive, entonces lo que predomina son las universidades privadas de una mediocridad manifiesta. Esto es cierto, esto que estoy diciendo se puede demostrar en las privadas sin ánimo de lucro. Si ustedes miran las universidades privadas colombianas, ¿cuál es la norma? 2 o 3 o 5, unas poquitas, de altísimas o de altas matrículas y, digamos, de calidad respetable. Pero el grueso de las universidades privadas son universidades de matrículas menores y de muy mala calidad. No es un problema de que los rectores sean malas personas, ni de mala leche, sino que es que la contradicción es manifiesta. Si el rector sube la matrícula para tener más plata, para tener mejor calidad de educación, pues no se le matriculan los muchachos. Y al bajar la matrícula para que pueda entrar la gente, entonces se le cae la plata. Esta es la norma, eso es lo que llaman las universidades de garaje. Yo estaba incluso insistiendo que en muchos de estos casos esas universidades son tan malas que los cartones que expiden son como una especie de falsificación en documento público. Porque dicen que uno sabe lo que no sabe. Entonces, Pedro Pérez, ingeniero, no sé qué, vamos a ver, se le caen los puentes, ¿cierto? ¿Sí? Porque realmente los niveles de formación son distintos. Entonces, aquí se afecta negativamente el país, jóvenes. Pero ojo, se afectan también las personas. Estén seguros que cuando alguien va a buscar un ingeniero a contratar como empleado suyo, pregunta, bueno, los cartones de los que llegaron, ¿cuáles son los cartones? Y estén seguros que a la hora de decidir va a pesar muchísimo en la decisión cuál es el cartón. Si el cartón es de una universidad pública de importancia, de una privada de importancia, de una pública mediocre, de una privada mediocre. Son realidades que ahí están, a eso no se le puede hacer trampa. Es más, en parte eso es lo que explica una cosa que en Colombia ya tiene nombre, la lavada de los títulos. Entonces usted se gradúa en pregrado de una universidad ferrata y después hace un posgrado en una mejor, y cuando le preguntan qué título tiene, nunca menciona el pregrado, sino siempre el posgrado, ¿cierto? Como una manera pues de ocultar, digamos, un pasado que tiene como una especie de pecado original. Pero esos son trucos que la verdad es que no funcionan, porque los que contratan pues ya se saben el truco, todos miran el posgrado y miran el pregrado a la hora de tomar la decisión. De las universidades privadas es, repito, inherente al sistema, por lo que acabo de explicar, no es un problema de buena o mala voluntad, es un problema de las realidades. ¿Sí? Esto es privado, esto es cierto en las privadas sin ánimo de lucro. Las normas hoy en Colombia dicen que las privadas tienen que ser sin ánimo de lucro. Sabemos que hay universidades donde se hacen fraude y funcionan como negocio, pero digamos que esa es la norma. Y la solución no debería ser eliminar la norma, sino
ajustar la norma y decir, tienen que ser sin ánimo de lucro, de manera que cada peso que entra a la universidad se quede en la universidad, en el sistema, se quede, no sé, en profesores o en laboratorios, o en computadores o en lo que sea para mejorar la calidad. Si eso es cierto, entonces, lo insisto, en las privadas sin ánimo de lucro, imaginémonos qué pasa en las privadas con ánimo de lucro. Aquí les voy a dar un argumento de autoridad. En internet, si ustedes lo buscan, existe un artículo excelente a mi juicio. Un artículo escrito por Francisco Piedrahíta, el rector de ICESI, que es una de las universidades privadas de Cali más importantes de la ciudad, o sea, de las privadas, como el EAFITI aquí, para decir alguna cosa, de primer nivel. Para ubicar las redes a Piedrahíta puede ser que afortunadamente no se lo comieron los caimanes del Nuevo Orleans, en estos días que estaba, él es estudioso de las aves, y se perdió en un pantano, bueno, se salvó afortunadamente. Ese es Piedrahíta, vale la pena que busquen el artículo, porque el artículo detalla cómo las peores universidades de Estados Unidos son las privadas con ánimo de lucro. Las peores, y aquí tengo los datos, pero no voy a entrar en detalles. Ustedes lo pueden mirar, son las peores de Estados Unidos. Y tienen características tan indeseables como estas. Gastan más plata en propaganda que en profesores. Porque claro, son una especie de zapateros, que también ya son estilos que empiezan a aparecer en Colombia. Entonces hay universidades privadas que tienen más pisos de mármol, ¿cierto?, que computadores. Sí, porque claro, deslumbra más una cosa que la otra. Con otra característica de las universidades privadas como negocio gringas, son de las universidades gringas que más plata le sacan al Estado. Porque el que sean privadas y con ánimo de lucro no quiere decir que no expriman al Estado, lo exprimen. En Colombia, por ejemplo, con instituciones como dice Texas, que se ha vuelto una fuente de financiación de lo privado con recursos públicos. Él también en ese artículo, que es corto, ojalá lo busque el artículo, explica que lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en Brasil. Esas universidades privadas con ánimo de lucro son las peores. Entonces, como ustedes ven, yo no exagero cuando digo que la propuesta de Santos es peor que la del Libre, porque esto último no se atrevió a proponerlo a la Libre, yo creo que le dio un país. Bueno, Santos tira la propuesta y rápidamente y afortunadamente toda la universidad pública se para contra la propuesta. Y una cosa que no tiene antecedentes en Colombia, la universidad privada se para también contra la propuesta. Particularmente las universidades privadas más, digamos, de mejor nivel. ¿Por qué? Porque es que lo que viene detrás de la universidad privada con ánimo de lucro son las transnacionales de la educación. Existen transnacionales de la educación, que como son como los tiburones del capital financiero, llegan a los países y se toman sectores enteros de la educación y ponen unos niveles de competencia que terminan quebrando en la operación del negocio, quebrando, llamémoslo así, a sus competidores. Entonces rápidamente se unificó todo el mundo contra Santos. Entonces cuando a Santos se unifica todo el país y él siente venir un movimiento grande, va Chile y ve ese bellísimo levantamiento del estudiantado chileno en contra de este tipo de prácticas, porque el estudiantado chileno está levantado contra la privatización, que allá en la vía en Colombia hay que ha profundizado, si se quiere más. Santos de esa cosa, le entra algo de culillo y viene. Y dice, no, ya no va a haber universidades privadas con ánimo de lucro. Pero como es don Juan Manuel Santos, que es diestro en el arte de manipular, esa afirmación de Santos, de que echó hacia atrás el ánimo de lucro, no es cierto. Lo voy a explicar de dos maneras. Si ustedes miran el artículo 20 de la actual reforma, el artículo 20 de la actual reforma dice, por razón del origen de sus recursos, y el origen de sus recursos de buena medida, dice el fin de los recursos, las instituciones de educación superior serán estatales, privadas o mixtas. En el ordenamiento jurídico colombiano, una institución de carácter mixto es una institución de cualquier tipo, donde hay recursos públicos y privados. Pero ¿cuál es el punto? Es lo privado lo que le pone la impronta. Y lo privado, ¿qué es lo que quiere decir? Que funcione como un negocio. Que la principal razón de ser es el negocio, no el servicio. Que la principal razón de ser es obtener
utilidades. Hay una frase de Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, que yo suelo repetir, es además de los padres del neoliberalismo. Fue el que orientó la Constitución por cuenta de Pinochet del neoliberalismo chileno. Friedman dice, hay una y solo una razón social de las empresas, razón de ser social de las empresas. Hay una y solo una. ¿Cuál es? La de organizar las cosas para generar utilidades a los inversionistas. Entonces, una empresa mixta, al final, es una empresa que funciona con la misma lógica que una empresa privada. Luego, cuando Santos dice que no va a haber en Colombia universidades con ánimo de lucro, cuando dice que va a haber mixtas, nos está mintiendo. Está intentando engañar a los colombianos que no conocen estos detalles. Pero hay una cosa que es peor, si se quiere que lo entienda, es que si hay TLC, y es probable que lo haya, eso desafortunadamente se está desentramando, llevaba 5 años trabajo, pero es probable que lo haya en los próximos días. El TLC con toda precisión establece la posibilidad de crear universidades con ánimo de lucro. Está planteado de manera clarísima y genérica en el capítulo de inversiones. Porque es que el capítulo de inversiones del TLC, ¿qué es lo que dice? Todos son inversiones. Y son lo mismo, o sea, inversiones, una universidad, un hospital, una fábrica de empanadas, un burdel, todo es inversión. Y funciona con el mismo criterio, es que la inversión es para producir ganancias. Y prohíbe que el Estado, bueno, lo del Estado también es inversión. O sea, esta universidad en el TLC es una inversión. Y además establece el TLC que las inversiones son para obtener ganancias y que el Estado no podrá utilizar sus recursos para favorecer una inversión pública en contra de un interés privado. Eso está dicho claramente, pero además dice de manera más expedita todavía ese capítulo de inversiones del TLC que se va a crear una forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior. Ese es el lenguaje del TLC, no es un lenguaje obstruso, enredado, para que solo entiendan los raulas del derecho, para que se preste a todo tipo de interpretaciones. Y entonces miren qué tal la reacción así. Una forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior. Eso lo que quiere decir es universidades con ánimo de lucro. Eso es lo que quiere decir. Luego, Santos falta la verdad cuando nos dice que reculó. Lo que quiere es engañarnos. Eso es lo que finalmente está intentando. ¿Cuál es el problema de fondo? Y este es el punto al que todo lo hacedores un poco para llegar solamente a esto. Creo que es el punto donde puede ser interesante, les digo, o fundamental. Todos nosotros defendemos la educación pública con un argumento que es valiosísimo y respetabilísimo. La educación pública y gratuita. Con un argumento que es cuál. Que la educación pública permite que los hijos de los pobres no sean tan pobres como sus padres. Esa es la gracia. Entonces, si el hijo de un pobre, bueno, en general no logra llegar a la universidad, los más pobres no llegan ni a quinto primario. Pero bueno, cuando el hijo de un pobre de verdad, o bueno, una clase media o alguien menos pobre, logra llegar a la universidad, es probable, no es seguro, pero es probable que no sea tan pobre como su padre. Y esos son los argumentos, ya son argumentos poderosísimos, buenísimos. Eso solo sería suficiente. Pero yo he venido recorriendo el país desde que llegué al Congreso, explicando que hay otras razones también de una importancia capital y que tienen que ver con esto. ¿Por qué aparece la educación pública? ¿Por qué aparece la educación como derecho? Si ustedes revisan la historia de la humanidad, es una cosa muy nueva. Tiene por ahí 200 años esa idea. La idea de que la educación debe ser pública y que es una responsabilidad del Estado. Y que debe ser gratuita. Y que debe ser universal. Y que debe ser de alto nivel. Eso es muy nuevo, eso es del tiempo de la revolución industrial para acá. Es uno de los grandes aportes del capitalismo a la evolución de la humanidad. Antes, ¿cómo era? La educación era un asunto de la esfera de lo privado. Primero en la familia, o sea, el padre le enseñaba al hijo y esa era toda la educación.
sea, el campesino entonces le decía al hijo, mi hijo, si usted coge un palito y hace un huequito y cuando llueve siembra una pepita, le sale un árbol, listo, eso era todo. Los artesanos le enseñaban a punta de coscorrones a los aprendices cómo se hacía un zapato. Y las instituciones educativas jugaban un papel de educación un poquito más complejo. Entonces los monjes egipcios, los sacerdotes egipcios, miraban el cielo, comprendían el movimiento de los astros y comprendían las crecientes del Nilo, y la agricultura egipcia se monta sobre ese conocimiento. En el medioevo la Iglesia Católica, las abadías, los sacerdotes, etc., fueron los que jugaron ese papel de instrucción. Pero ese era un mundo de la ignorancia. O sea, el 99.9% de los seres humanos de esos días no sabían leer y escribir. No sabían escribir, no sabían leer y escribir casi que ni los reyes. En algún momento, a partir de la revolución industrial, la humanidad entiende que sin el desarrollo del intelecto a niveles de complejidad como los que hoy tenemos, no es posible construir el mundo que se necesitaba construir. Y entonces empieza una lucha por ver cómo se conoce más, cómo se estudia más, cómo se crea más conocimiento. Y entonces se llega a la conclusión, primero, que hay que educar a todo el mundo, no a un cura, ni a un mecenas, ni al hijo de un rey, sino a todo el mundo. Que hay además que generar educación a los más altos niveles en el sentido de los entendidos en el tiempo. Entonces, esto ha sido por supuesto un proceso evolutivo, pero fíjense que hoy uno empieza a estudiar casi desde que nace. Hay estudios que muestran que el que no tiene pregrado quedó liquidado en la competencia. Porque si usted no empieza a utilizar su cerebro y entender el año de nacido, una cosa así, o antes, ya le queda un déficit estructural que no tiene solución. Y además, ya en la primaria, la secundaria, el pregrado, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. O sea, uno empieza a estudiar cuando nace y lo toma a los 30, a los 35 años todavía estudia. Y además, si se toma en serio, usted el día que saque el postdoctorado, le toca seguir estudiando. Bueno, eso, ofrecido para todo el mundo o para casi todo el mundo, vale toda la plata del mundo. Eso no se puede pagar en el bolsillo de lo privado, porque estamos hablando del capitalismo, y en el capitalismo la norma es que la gente es pobre. Entonces, si ustedes eliminan la educación pública, en el Valle de Aburrá se les vuelve analfabeto, todo el mundo, o una proporción inmensa. Si ustedes eliminan las universidades públicas, se les cae al piso el nivel de instrucción del país. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la humanidad hace 200 o 300 años? Es decir, como esto es tan importante, ya no es de la esfera de lo privado, sino que es de la esfera de lo público. Es más, la mayoría de las legislaciones dicen que la educación es obligatoria. O sea, el padre no es que yo a mis hijos no les doy educación, no, es obligatorio. Y para resaltar más la importancia que la humanidad empieza a darle a la educación, hace otra cosa que es lo que hace la humanidad cuando cree que una cosa es de una importancia definitiva, dice, esto es un derecho. No es cualquier cosa, es un derecho. Y un derecho quiere decir que el Estado tiene que ofrecer en condiciones de gratuidad. ¿Por qué no es un derecho a la humanidad? Porque sabe que es tan importante que todo lo que meta en ganancias. Uno tiene que ser tan perdido, tan estúpido como son algunos de los jefes de este país, para desquitarle la plata a la salud con el cuento de que eso es paternalismo. Eso uno tiene que ser un cretino, ¿sabes? Porque es evidente que todo lo que una sociedad invierta en la educación de sus jóvenes le multiplica a la sociedad mucho más que cualquier CDT, cualquier inversión de lo que sea. Y por eso, si ustedes van a los países desarrollados, el peso de lo público en la educación es descomunal. Además, hay países donde casi que el 100% de la educación es pública, gratuita y pagada por el Estado. Y enfatizo lo gratuito, porque si no es gratuito no puede ser universal. Y si no es universal, cojea. Y si no es de alta calidad, se vuelve una estafa. Esta es la historia de este asunto. O sea, fíjense ustedes que estamos hablando aquí, jóvenes, de palabras mayores. Entonces, si usted abandona esta idea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, fíjense ustedes de otro punto muy interesante. La educación pública, que nos significa una lucha ideológica, política con la educación privada, no es un prurito estatista. O sea, la educación pública no es un invento del socialismo ni del comunismo. Esto es anterior
Y el pleito con la privada no es por un prurito estatista, es que la privada no puede ofrecer lo que necesitamos. Aun cuando quisiera, no puede. ¿Por qué? Porque la gente es pobre y no tiene con qué pagar las matrículas que se necesitarían para que la educación privada fuera de la calidad y descubrimiento que necesitamos. Y hay otra razón muy importante también para la defensa de la educación pública, es que la educación privada por norma es confesional. O sea, por norma se establece una determinada manera de enseñar, una determinada concepción filosófica o científica o religiosa. Y resulta que la ciencia, para desarrollarse, el conocimiento para desarrollarse, solo se desarrolla bien allí donde hay libertad de cátedra de investigación. Es decir, donde las ideas compiten entre ellas en un ambiente de democracia y de libertad. O sea, no se trata de tener una universidad de izquierda, eso es un absurdo. Como es un absurdo tener una universidad de derecha. No, se trata de una universidad que tenga un ambiente democrático, que haya de todas las ideas, ateos, cristianos, maometanos, lo que quieras, que crean en una cosa, que crean en otra, etc. Y en un debate democrático es como la ciencia y el conocimiento se desarrollan. Es decir, si hubiéramos predominado la educación confesional, todavía estaríamos diciendo que la Tierra era el centro del universo. Y por supuesto que si usted intenta tirar un satélite de comunicaciones por fuera pues, de la órbita de la Tierra, con la idea de que la Tierra es el centro del universo, pues no le llega a ninguna parte. Pues para no mencionar otras cosas, si se quieren, más complejas que eso. Entonces fíjense ustedes que cuando estamos defendiendo la educación pública, no estamos defendiendo cualquier cosa. O sea, fíjense cómo esto va mucho más allá incluso de la idea democrática de que el pobre no sea tan pobre como su padre. Esto va mucho más allá, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo del país. Y pegado a esto va la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es que el Estado pone toda la plata que se necesita, pero es la universidad, la educación, la que dice cómo es el aparato educativo. ¿Por qué? Porque de otra manera, entonces aquí nos aparece un ministro de educación bien reaccionario, bien estúpido, ¿cierto? Y entonces nos dice cómo se enseña la aritmética. Entonces fácilmente 2 más 2 no es 4 y esto se vuelve un problema. O sea, eso se lo tiene que dejar a la academia, a los que saben de este asunto. Incluso vi que la reforma acaba con los consejos académicos, cosa que es sospechosa. Entonces, ¿qué es la ministra de Educación la que nos va a determinar el currículum? O sea, el gerente de la empresa, o la señora de la Cámara de Comercio, por eso, ¿cierto? Pues recuerdan aquí. No, el tema de la academia es un tema de los académicos, profesores y estudiantes, pero es un tema de la academia. Bueno, vamos terminando. Si esto es así, es decir, si la privatización es sinónimo de mala calidad, para no hablar de que es sinónimo de que millones se quedan sin estudiantes, todavía las cosas ahí con la argumento. La privatización, en la medida que la universidad pública no ofrece lo que ofrece, la universidad privada intenta cubrirlo, pero millones se quedan sin estudio, punto, se acabó el cuento. Bueno, si esto es así tan claro, tan obvio, tan conocido, porque yo aquí no estoy inventando esto es, digamos, conocimiento universal, ¿por qué la política del libre comercio es la privatización? ¿Por qué la política del consenso de Washington es la privatización? ¿Por qué el TLC es la privatización? ¿Por qué Santos, Uribe, etcétera, etcétera, son la privatización? Si eso es sinónimo de educación mediocre, de mala calidad de la educación. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica de la manera que también en los días se puede explicar. Hay una correspondencia inexorable, debe haberla, una correspondencia inexorable entre el tipo de país que yo quiero tener, o sea, el tipo de aparato productivo que yo quiero tener, el tipo de sociedad que yo deseo tener y el aparato educativo que debo construir para ese tipo de sociedad. Es obvio. Lo ilustro con unos ejemplos. Si ustedes se asoman a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Tel Aviv en Israel, estén seguros que no hay clases de cría y engorde de cerdos. Ustedes saben que por razones religiosas los judíos no comen carne de cerdo. Es así de simple.
A los Bucamaco, que es un pueblo, compatriotas nuestros en el Bichara, que son indígenas, cazadores y recolectores, pues a nadie se le ocurriría irles a montar un laboratorio de ingeniería, no sé, nuclear, sino que ellos están cazando micos. Lo digo con todo respeto. O sea, hay esa correspondencia. O sea, ¿qué país quieres? Y te diré qué aparato educativo necesitas. Bueno, ¿cuál es el país que nos están montando? Es muy simple, es el del libre comercio, el del neoliberalismo, el del consenso de Washington, el de los TLC. Bueno, eso tiene muchos nombres, pero al final es la misma cosa, el de la Organización Mundial del Comercio, no sé qué dice más. Lo que digan los gringos, pues para resumir, hacer más corto el cuento. Yo he venido con mucha frecuencia, insisto en una idea, es que el día en que estos personajes que gobiernan a Colombia tengan una idea de verdad propia sobre algo que de verdad valga la pena, les va a dar un derrame cerebral. Como inventan lo más poco creativo que yo he visto. ¿Cuál es el país del libre comercio? Esto ya está recontracomprobado. El libre comercio no va a empezar en Colombia con los tratados de libre comercio, empezó con Gaviria hace 20 años. Bueno, y ahí ha habido libre comercio en México, en otras partes. O sea, uno ya sabe exactamente en qué consiste. Para hacer corto el cuento, el TLC nos especializa en una lógica de división internacional del trabajo. Colombia se especializará en la producción de materias primas, agrícolas y mineras. Y con esas materias primas que se deben exportar, se conseguirán los dólares suficientes para importar todos los bienes de tecnología compleja. Ese es el libre comercio. Ya eso es un hecho en estos 20 años, pero por los TLCs viene más de eso. O sea, Colombia va a vivir del café, el banano y las flores que pueda exportar, y del petróleo, del carbón y el níquel que pueda exportar. Y con eso nos vamos a conseguir unos dólares para comprar todos los bienes de tecnología compleja. Bueno, ni tan compleja, porque hasta los zapatos y las medias y todo eso lo vamos a terminar importando. Y las telas y todo. Esa es, digamos, la lógica de esto. Y ahora que entran en TLC, estos TLC se miden, por ejemplo, en el caso del agro, además lo de materias primas agrarias es en bienes tropicales, porque los bienes no tropicales hay que importarlos también. Entonces aquí se acabó el trigo, se acabó la cebada, el maíz se está colonizando, con el TLC se acaba el arroz, fácilmente vamos a perder la leche y pérdidas de todos los tipos. Eso digamos ya es un hecho. Vienen ahora los TLC. Vamos a, por ejemplo, perdemos el arroz, perdemos la leche. Viene el TLC con Corea, se arruinan las ensambladoras de automóviles que hay en Colombia y se acaba la industria de las autopartes. Pues o queda agonizando, yo creo que se acaba. ¿Por qué? Porque no se importa eso. ¿Listo? Entonces, para un país como o sea, un país de una economía mediocre, un país de quinta categoría, especializado en materias primas, o sea, que fue lo que vimos de España. Cuando esto fue una colonia de España, ¿cuál era el negocio? El negocio era que estas tierras americanas producían materias primas básicamente mineras en esos días, oro, plata, esmeraldas, etc. Y todos los bienes procesados se importaban. Todo. Es más, metían a la cárcel al ciudadano de América que se le ocurriera poner una fábrica. Porque la corona española decía, no sé yo, me la importa de Europa y la intermedia la corona española. Ahora el libre comercio no nos prohíbe sembrar trigo, ni nos va a prohibir el día de mañana hacer varios. Pero el que siembra mate trigo se arruina. Y el que se le ocurre hacer un barrio se arruina también. Más duro si se quiere que como eran los días de la corona española. Porque los días de la corona española, como uno se le lograba responder al soldado, podía hacer de pronto fabricar aquí alguna cosa. Ahora estas cosas de la economía son omnipresentes, no hay dónde esconderse. El que siembra una espiga de trigo se arruina, porque no puede competir con el trigo subsidiado de los países que tienen una serie de ventajas. Entonces, si ese es el país, ¿cuál es el aparato educativo de ese país? Pues tiene que ser un aparato educativo tan mediocre como el país que van a montar. Yo recién llegué al Senado, yo llegué al Senado y el día antes de la posesión como senador, pues tuve que renunciar a la universidad.
Pero en esos días empezó una reforma que intentó hacer Marco Palacio, que arrancó a hacer Marco Palacio en la Universidad Nacional, que era una reforma piloto. A dar esta advertencia, Marco Palacio es un académico de alto nivel, o sea, el tipo sabía de qué estaba. Y la reforma consistió en proponer todas las carreras hay que quitarle 1 o 2 años. Está muy larga, hay que quitarle 1 o 2 años. Yo soy de los que creo que una carrera en un momento dado puede tener menos años que los que tiene. Yo por eso no quiero ser dogmático, pero también podría tener más, dependiendo de las circunstancias. Pero eso de que digan, el progreso de Colombia es que las carreras duren 1 año menos, la carrera de la Universidad Nacional de Alto Profesor de la Universidad toda la vida, que estaba hablando. Entonces me pareció muy sospechoso y me sentí a estudiar el asunto. Hasta que encontré la explicación de Marco Palacio, póngame cuidado la frase, es de memoria, es textual. Quizás estamos enseñando demasiado. El rector de la Universidad Nacional de Colombia, yo leía esa frase y la releía, le daba la vuelta al papel, la miraba de filo a ver qué era. Pero agregaba la explicación. La explicación decía, quizás estamos enseñando demasiado, y agregaba, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado. O sea, saben mucho, pero no porque sepan mucho de manera absoluta, sino porque saben más que el mercado, o sea, saben más que lo que necesita el negocio. Eso es finalmente lo que está diciendo. Pero eso es una cosa relativa. A usted en Estados Unidos no le van a decir eso, porque ellos están metidos en el mundo de la tecnología de punta, de las cosas que los tienes complejos, ¿sí? Los nuevos materiales, la nanotecnología, la genética, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo leí eso, entendí, me pareció hasta razonable lo de quitarle 1 año a las carreras. Porque yo decía, bueno, si en Colombia no se va a producir cereales, o sea, ni trigo, ni cebada, ni maíz, ni arroz, ni nada de eso, pues es probable, ahora probablemente ni leche, ni marranos, ni pollos, es probable que entonces a las facultades de agronomía y de veterinaria les sobre 1 año. Porque ¿para qué vamos a enseñar de eso? Si los estudiantes que terminan ingeniería electrónica no van a salir a trabajar en grandes plantas, fábricas, donde se fabriquen bienes complejos de la electrónica, sino a vender tarjetas de Conceles, los demás procesos de sobra con. Y esto suena a sarcasmo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los graduados en ingeniería electrónica trabajan en Colombia en producción de bienes electrónicos? Y ustedes verán que casi todos trabajan en comercialización, que es otra cosa. Si nuestros estudiantes de economía, porque esto también no solo es el terreno de las ciencias naturales, el terreno de las ciencias sociales, como es el pensamiento único. Todo el mundo debe pensar como piensa el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el que no piense como el Fondo Monetario Internacional es un dinosaurio. Entonces yo decía, si los economistas nuestros, en vez de producir la ciencia económica, que es una cosa compleja, adaptada a la realidad nacional, cuáles son nuestras complejidades, lo que van a hacer es repetir como loros las fórmulas que les redactan en inglés, pues a esas carreras les sobran son 3 años o 4. Con un agravante, que esto es el secreto que tiene este asunto, porque ustedes dirán, esto cubre a todo el mundo. No cubre a todo el mundo por igual. No cubre a todo el mundo por igual. Uno de los secretos de la oligarquía colombiana es que lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien cuando al país le va mal. Les va mejor cuando al país le va peor. Ese es el libre comercio. Es decir, aquí usted inunda el país de arroz o de leche y eso es un impacto dolorosísimo para este país, pero los importadores se la ganan toda. O sea, los nativos asociados con el capital extranjero que hacen la intermediación, como si se ganara la lotería. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que la educación pública básica y media es malísima, yo pregunto a ustedes, ¿quién que tenga poder económico en Colombia tiene a sus hijos en colegios públicos? ¿Cuántos presidentes tienen sus hijos ahí? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos gerentes de empresas? ¿Cuántos de los mandamases de Colombia tienen sus hijos en colegios públicos? Y no. Y entonces eso no es con ellos. Entonces ustedes miran el promedio del per cápita que da el Estado para los colegios públicos es del orden de $1 millón, un poco más.
Bueno, los hijos de los que mandan en Colombia estudian en colegios privados que pueden valer $1.000.000 el mes. Pues mientras el muchacho común y corriente estudia en un colegio de $1.000.000 el año, el otro estudia en un colegio de 12 o 15 millones de pesos el año. Y eso se nota en la educación, no vayan a creer que no. Pues para no hablar de lo que se nota en las amistades que se hacen y con quién se casan. Eso es parte del asunto. Al patrimonio por el matrimonio. Hay un libro que publicaron la otra vez. Y lo mismo pasa con las universidades. Entonces, estos personajes, ¿dónde tienen a sus hijos estudiando? Bueno, o en las públicas de mejor nivel, pueden hacerlo, o en las privadas de mejor nivel, o en el exterior. Hace años la norma era que quienes mandaban a Colombia tenían a sus hijos estudiando en las universidades privadas de mayor nivel y los posgraduaban en Estados Unidos y en Europa. O sea, lavaban el título de aquí a allá. Ahora ya lo que están haciendo es que desde el pregrado los mandan para allá. Entonces aquí está creándose como una especie de dos países en ese sentido. Unos que se mueven en la cúspide del conocimiento para ciertas faenas, cosas que les interesan, que en general tienen que ver con administrar la dominación y ser gerentes de transnacionales, etc. Y una especie como de proletariado académico, ¿sí?, graduado en universidades de aquí, desde unas bastante regulaciones hasta unas extremadamente perratas, ¿cierto?, que ahí tienen su título. Y que además el capital financiero los esquilma, porque esa es la otra parte de la película. Viene en el paquete de Santos el aumento del CETEX. O sea, son de los que patean el tiro de esquina y lo cabecean. Entonces, universidades privadas con ánimo de lucro, entonces el pobre dice, oiga, pero ¿cómo así me toca aquí que yo le presto la plata? Y entonces no solo lo dejan medio tarado, sino que además lo esquilman. Esa es la realidad de esta cosa. O sea, peor, yo pregunto, ¿qué es peor? O sea, el país que está siendo condenado en lo productivo y en lo educativo a ser una nación de bárbaros. O sea, una nación sin ningún desarrollo científico ni tecnológico, o sea, un país en la pobreza para siempre. Cualquier país que viva de esas cosas que nos están poniendo a vivir será pobre para siempre. O sea, nos quitan no solo la riqueza y todo, sino que nos quitan la potencialidad de crear riqueza. O sea, el problema no es ser rico ni pobre en cierto sentido, el problema es que yo tengo potencialidad para poder ser rico. Y eso es lo que nos están rebajando. O sea, a Colombia le están quitando no solo su presente, sino su futuro. Esa es la reforma de Santos, ese es el pleito que tenemos. O sea, se trata de una educación pobre para un país pobre. País pobre no me interpreten mal, no en el sentido que este es un país riquísimo, pero lo quieren dejar como un país pobre. Entonces, como es un país pobre, una educación pobre. Y como es un país de tercera categoría, una educación de tercera categoría. Y dentro de esa educación pobre, una educación más pobre para los pobres. O sea, en el conjunto del país pobre, a los pobres les va peor. Porque o no los dejan estudiar porque no pueden entrar a las universidades privadas. Sí, o los ponen a estudiar en unos sistemas de privatización de pésima calidad, sean de origen público o privado, y entonces, por supuesto, quedan las condiciones absolutamente de desigualdades para competir y quedan llevados. Miren ustedes que yo no exageraba cuando decía que esto sí es peor que nadie se haya perdido. Bueno, el punto es qué hacer. Bueno, primero una mala noticia, ¿sí? Es que en el Congreso somos 260 y pico, y a esto nos oponemos 13, que somos los del polo. Todos los demás están ahí con esa vaina, todos. Los de todos los colores, aquí ya no alcanzan los colores para todos los partidos. Pero todos son santistas, menos el polo, que es el amarillito, todos los otros son allá al otro lado. Y estén seguros que nosotros vamos a hacer toda la lucha que podamos hacer. Vamos a movilizar y dar argumentos y razones y todo, pero al final eso hay que hacer y es
con lo que se conoce con el nombre del filtrazo. Ellos con un cierto escobicismo nos oyen, pues cuando nos dejan hablar, nos oyen con una cierta paciencia y uno les mira a hablar y no le dan ni el debate, sino que le votan. O sea, no se hagan ni la menor ilusión. Si esto se limita a lo que podamos hacer en el Congreso, estamos liquidados. Ellos están en eso en parte porque son de los que separaron su suerte personal de la suerte de la nación. Y no solo la separaron, sino que les importa una higa a este país, les importa un pepino la suerte del pueblo. O sea, que al final esto se desbarata mucho. Bueno, o siguen viviendo en Miami, porque buena parte de los mandamases ya viven en Miami, o se van a vivir a Miami. O sea, que ahí no tenemos ninguna esperanza. La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que si logramos generar una inmensa movilización social, podemos derrotar. Cuando digo una inmensa movilización social, primero digo inmensa. Claro que este auditorio así de lleno me llena de optimismo. Pero además digo una inmensa movilización con toda la claridad y toda la fuerza suficiente para poderlos derrotar. Pero decía, inmensa movilización social, inmensa movilización, pero civil, civilizada, democrática, pacífica, es a la movilización de la que estamos haciendo. Una inmensa unidad del estudiantado, un llamado muy cariñoso a todas las organizaciones estudiantiles que se mueven aquí en la Universidad de Antioquia. Yo sé que hay diferencias, y hay puntos de vista, y hay desacuerdos, y hay debates, y esa es parte de la vida, y a mí eso no me impresiona. Pero lo que sí no puede suceder es que los desacuerdos y las diferencias no nos permitan unirnos cuando hay que unirnos. Ellos también tienen desacuerdos con ellos, pero en eso están unidos. En eso hay que aprenderles. O sea, cuando ellos llegan a la hora de cerrar filas, es una cosa retardataria, cierran filas. Y se acaban los pleitos y van con todo. Aquí nos toca ensayar las cosas. Un llamado muy especial a todos los líderes, dirigentes, estudiantiles, profesionales. Hay que hacer un esfuerzo grande de unidad. O sea, si los trabajadores pudieran construir su central obrera, que FECODE tiene su sindicato, en FECODE no es que no haya diferencias, claro que hay diferencias, pero logran unirse. Cuando llega la hora de unirse, logran unirse. Y insisto que se trata de una movilización de resistencia civil. Miren, compañeros, esto no es tanto de lograr como un riachuelo pequeño de esos que uno ve en las zonas de cordillera, que hacen mucho ruido, y cuando uno no los ha visto y oye el ruido entre los árboles, dice, uy, eso debe ser una reina, eso que va. Y después se le acerca y es una quebradita así. No, necesitamos son ríos de verdad, como el Cauca, como el Magdalena, ríos de gente, de movilización social, o sea, que parecen quietos, pero que la energía que desplazan es absolutamente descomunal, capaz de cambiar la geografía por completo de un país entero. Bueno, parecido es lo que necesitamos. En eso hay que aprender del estudiantado chileno, que empieza como el estudiantado y se entra el profesorado y entra todo Chile a la batalla, y por eso tienen contra las cuerdas a esas fuerzas reaccionarias chilenas. No es un problema de experiencia, ni de es un problema de la fuerza social, o sea, de tener la razón y de ser capaces de generar la fuerza que hay que generar para poder tratar. Yo tengo la impresión de que cuando no es fácil lograr todo esto, es probable que podamos lograr. Hay un hecho, por ejemplo, interesante y nuevo: las universidades privadas, por lo menos en Bogotá, que los jugadores están entrando a la lucha. En la última movilización fue muy emocionante ver el Rosario, los Andes, el Externado, todas, con sus bloques en la movilización, defendiendo toda esta batalla que estamos dando, porque además también digamos esto, que sobre esto hay confusión. No es cierto que cada muchacho que estudia en una universidad privada es hijo de un magnate. Yo soy graduado de los Andes, yo lo conozco de cerca, y yo, mi familia no era ninguno magnates, estudié con un esfuerzo inmenso. En general lo que sucede en las universidades privadas es que los muchachos estudian, pero porque el papá se somete a comprar zapatos en 5 o en 6 años. Es la norma, es un país de pobres. En la mayoría de las neveras de esos muchachos que estudian en esas universidades privadas, pues eso espanta.
Entonces esa es gente que es sensible a estos temas, que nos pueden entender de qué estamos hablando, que son víctimas del sistema. Están allí en buena medida porque en la de Antioquia o en la Nacional o en donde sea, no hay los grupos que debería haber. No hay el espacio que debería haber. Y por supuesto todo lo que se deriva de eso. Entonces termino diciéndoles, jóvenes, que la cosa es muy complicada. Como creo que lo ha demostrado, es muy complicada, pero también es cierto que la tarea no es resignarnos, ni aceptar con mansedumbre la genialidad de la ministra de Educación, ni de Santos, ni el Fondo Monetario de nuestros personales. Aquí lo que nos toca es movilizarnos como hay que movilizarnos, y con esa movilización, esa reforma la va